Iniciemos con oración esta mañana. Padre Dios, te damos gracias y te alabamos por este día. Te damos gracias por esta temporada, Señor, que podemos recordar, que podemos celebrar el hecho de que tú diste el regalo más grande jamás dado, que enviaste a tu Hijo a nacer en este mundo con un propósito, y es morir por nuestros pecados. Señor, mientras exploramos tu palabra esta mañana, mientras miramos esta historia de Navidad, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Oro para que me quites del camino, Señor, que tú enseñes esta mañana. Por eso te damos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y todo el pueblo de Dios dice amén. Lucas 2. Lucas 2. Comenzaremos con los versículos 1 al 4. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Lucas comienza este capítulo dándonos una imagen muy clara de cuándo tuvieron lugar realmente estos eventos. Y es común que Lucas ubique los eventos sobre los que escribió refiriéndose a los líderes o emperadores romanos. Lucas escribió con más detalle que los otros escritores de los evangelios y siempre buscó poner sus escritos dentro de un contexto histórico, lo que realmente nos ayuda a comprender mejor a medida que leemos. Así que cuando estés leyendo el libro de Lucas, mantén los ojos abiertos en estas pequeñas referencias. Él las puso allí por una razón, para que podamos regresar y estudiar el tiempo exacto y lo que estaba sucediendo en el mundo en el que él estaba sobre lo que escribió. Entonces César Augusto emite un decreto que exige que se realice un censo en todo el Imperio Romano. Era común que el Imperio Romano hiciera un censo para registrar personas, la mayoría de las veces para cobrar impuestos, y usaba registros para poder recolectar de manera eficiente y efectiva impuestos por todo el imperio. Esto fue extremadamente útil y necesario porque el Imperio Romano era enorme en ese momento. Aquí hay una imagen. Ese es el mar Mediterráneo en el medio. La bota obviamente es Italia. Así que tienes a Roma allí y mira el tamaño, el gran tamaño del Imperio Romano. Es así. Puedes imaginar que un censo de cualquier tipo hubiera sido toda una tarea, pero a lo largo valió la pena. Sería información valiosa para el Imperio Romano saber cuántas personas vivían bajo su control. Lucas también en estos versículos da otro marco de tiempo histórico al decirnos que este fue el primer censo realizado cuando Cirenio fue gobernador de Siria. Nuevamente, debido a que el Imperio Romano era tan grande, cada región tenía un gobernador designado y estos gobernadores eran la autoridad que reemplazaba al gobierno central de Roma en Roma. Tal vez recuerdes que Poncio Pilato también era gobernador de Judea en el momento de la crucifixión de Cristo. Entonces Augusto pide este censo y cuando lo hace, no solo le dice a la gente que tiene que ir a la estación de bomberos local y hojear la carpeta de 3 anillas y verificar su información sea la correcta, sino que declara que la gente debe regresar a su hogar ancestral, ¿verdad? Regresar al lugar de donde eran originarias sus familias. Y esta no fue una elección que la gente pudiera hacer, era un decreto del propio emperador. Todos tienen que dejar lo que están haciendo y obedecer esta orden para registrarse, por lo que José también tiene que interrumpir su vida y registrarse. Lucas 2, 4 y 5. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Lucas nos dice que José es descendiente del rey de David. Ahora, no sé si alguno de ustedes tengan parientes reconocidos que provengan de un entorno famoso o algo así, pero tengo que creer que si afirman que son descendientes del rey David, eso se siente como una gran cosa para mí. No sé si existe alguna equivalencia moderna para eso. Tal vez sea como decir que eres descendiente de George Washington o Ben Franklin, tal vez Elvis o Michael Jordan. No, por favor, no me malinterpretes. No estoy comparando al rey David con Elvis.
Solo digo que el reconocimiento del nombre es bastante pesado, ¿verdad? Es bastante pesado. De cualquier manera, José necesita viajar aproximadamente 80 o 90 millas, dependiendo de la ruta, desde Nazaret hasta Belén, y él no viaja solo. María, que aún no es su esposa, ¿cierto? Fueron traicionados, fueron apartados para casarse, viaja con ellos, y los eruditos bíblicos creen que el viaje duró 4 días con un promedio de 20 millas por día. Lucas también nos dice que María ahora está esperando un hijo, y me gusta esa interpretación de que ahora está esperando un hijo. María ha estado embarazada por un tiempo. Sabemos por Lucas capítulo 1 que Gabriel se apareció a María, le informó que quedaría embarazada y luego María hace las maletas y va a visitar a Elizabeth, que también está embarazada. Luego, capítulo 1 también nos informa que cuando María visita a Elizabeth tiene 6 meses de embarazo y María se queda con Elizabeth por 3 meses. Así que probablemente sea bastante seguro que María se quedó allí hasta que nació Juan el Bautista. Eso al menos tiene sentido para mí. Entonces eso pone a María al menos, con 3 meses de embarazo en ese momento. Probablemente 4, tal vez 5. ¿Cierto? Tampoco sabemos cuánto tiempo pasó entre que María regresó de Elizabeth de la visita hasta el momento en que partieron para este viaje a Belén. Es seguro decir que para cuando se van, María está esperando un hijo. Es como mirar el pronóstico para mañana. Te dice que hay un 100% de probabilidad de lluvia más tarde durante el día. Entonces estás seguro de que va a llover. Tomas tu paraguas, tu impermeable. En lugar de mirar por la ventana, el cielo está negro, el viento aúlla, los relámpagos destellan, las olas se levantan. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando las olas se levantan como si supieras qué viene. Estás esperando lluvia, ¿verdad? María está esperando un hijo en ese momento. Señoras, me levantaré aquí y admitiré sinceramente que nosotros los hombres no tenemos ni la menor idea de lo que pasa al cumplir el milagro del nacimiento de un hijo. Hacemos todo lo posible para comprender, pero estamos perdidos cuando se trata de comprender verdaderamente el costo físico y mental que supone tener un bebé. Así que imagina lidiar con todas esas dificultades físicas y mentales, sumando a eso el hecho de que María aún no estaba casada con José, habría sido considerada adúltera y luego tendría que viajar 80, 90 millas en burro o a pie. Acercándose al final de su viaje embarazada, María era una soldado, ella soportó. Y no tengo ninguna duda de que su conocimiento sobre su papel en el plan de Dios jugó un papel importante en su resistencia de ese viaje. Como recordarás de Lucas 1, el ángel Gabriel expuso el plan de Dios para su hijo en el primer capítulo de Lucas, versículos 30 al 33. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y luego vemos la respuesta de María en el versículo 38. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Durante ese viaje a Belén, las palabras del ángel Gabriel y la respuesta de María deben haber estado rodando su cabeza constantemente. Soy la sierva del Señor. Soy la sierva del Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Finalmente, José y María llegan a Belén y leemos que el bebé también llega a Belén. Lucas 2, 6 y 7. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces, mientras están en Belén para este censo, llega el momento de que María dé a luz y el versículo 7 nos dice que ella dio a luz a su primer hijo, indicando que tuvo más hijos después de Jesús. Esto contradice la enseñanza católica romana de que María era una virgen perpetua y que permaneció virgen. No hay base bíblica para eso.
De hecho, las Escrituras hacen referencia a los otros hijos de María en Mateo, Marcos, Juan, Hechos, 1 Corintios, Gálatas, etc. Puedo ponerme a profundizar más aquí, pero no voy a hacerlo. Volvamos al pesebre. La versión King James lo dice así, realmente me gusta esto. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque al final no había lugar para ellos y dio a luz. Esta es una manera tan hermosa y maravillosa de decirlo, como si trajeran una ofrenda al altar del Señor. María dio a luz a su hijo primogénito, el Hijo de Dios. David Guskey en su comentario dice esto, esta frase está llena de asombro. Se nos dice que nadie ayuda a María en el parto, aunque alguien pudo haberlo hecho de una manera u otra. Esta joven quedó completamente separada de toda su familia y amigos de apoyo cuando vivió en Nazaret. ¿Te imaginas lo que pasaba por la cabeza de María y José en ese momento? Piénsalo, lejos de casa, ridiculizados por quienes lo conocían a causa del embarazo de María, solos, sin poder encontrar una limpieza adecuada en un lugar cálido para que María diera luz, asustada. Sin embargo, el Señor estaba con ellos y María hace lo que le han encomendado, da a luz un hijo nacido en la oscuridad, nacido para traer gran luz. Muchas traducciones dicen que María envolvió al bebé en pañales. Todos hemos oído eso. El comentarista John Trapp escribió esto. La palabra traducida para pañales proviene de la antigua palabra griega que significa tiras, es decir, eran tiras de tela rotas que envolvieron a Jesús. Y ella sacó a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos al final. No había lugar para ellos al final. ¿Puedes imaginar que pueblos pequeños como Belén se vieron inundados de gente que se registraban para el censo, por lo que los hoteles se llenaron, los alojamientos y desayunos se llenaron, los Airbnb se reservaron, ni siquiera se podía encontrar un sofá para navegar? ¿Alguien sabe qué es el couchsurfing? Entonces apareció y pensé que es el couchsurfing. ¿Puedes imaginar cómo se sintió eso? Y María y José encontraron lo que había disponible. Un lugar donde se guardaban y alimentaban a los animales, el entorno más humilde para el bebé más importante jamás nacido. Y María pone a su bebé en un pesebre. Un pesebre es un canal de alimentación, es un lugar donde los animales van a comer. Este no es un lugar limpio. Yo crecí rodeado de animales, teníamos caballos. Un establo es un lugar donde los animales viven y se alimentan, no es un lugar limpio. Las representaciones modernas hacen todo lo posible para que esta escena parezca acogedora y pintoresca. Todos la hemos visto por fotos, pero ciertamente no lo era. Era todo lo que tenían y se las arreglaron. Hay muchos estudiosos que creen que este lugar estaba en realidad en una cueva en las afueras de la ciudad, que aún podrían haber sido utilizadas como lugar para alimentar al ganado. Entonces, de cualquier manera, la Biblia es clara en que Jesús nace, es envuelto en tiras de tela y es acostado en un pesebre, en un comedero, porque ese es el único lugar disponible para ellos. El comentarista Morrison dijo esto al escribir sobre el nacimiento de Cristo. Esto sucedió en un lugar público con otros viajeros y residentes. Los hombres traficaban, los niños pequeños jugaban, las mujeres chismeaban junto al pozo y aquí el reino de los cielos estaba entre ellos. Barclay escribió esto y lo encontró muy conmovedor. El hecho de que no hubiera lugar en la posada era un símbolo de lo que le sucedería a Jesús. El único lugar donde había lugar para él era en una cruz. Jesús nació en un lugar público. Moriría en un lugar público. Y mientras me preparaba para esta enseñanza, pensé en Jesús como un bebé recién nacido, nacido en la oscuridad, envuelto en una tela rota y sostenido por sus seres queridos. Y luego recordamos que Jesús nació con un propósito y avanzamos hasta su muerte. Lucas 23, 52 y 53, él, José de Arimatea,
Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. La vida del Hijo de Dios probablemente comenzó en una cueva oscura y fría, envuelto en una tela rodeado de quienes lo amaban, y terminó en una cueva oscura y fría, envuelto en una tela, rodeado de quienes lo amaban. Es cada momento entre esos dos momentos lo que hace que nuestro Salvador sea quien es para nosotros. Aprendemos de cada momento entre esos dos momentos. El Dios vivo enviado para traer luz a un mundo oscuro. Gracias, Jesús. Lucas entonces nos aleja de la escena del pesebre hacia los campos abiertos que rodean Belén. Lucas 2, 8 y 9. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Muy bien. Hablemos sobre los pastores antes de continuar. El pastor Tom cubrió estos versículos el año pasado, pero si tu mente funciona como la mía, entonces los recordatorios son algo bueno. Los pastores eran marginados socialmente en esa época. Mientras leía e investigaba, encontré este artículo y saqué este pequeño extracto porque me ayuda a comprender por qué se menospreciaba a los pastores. Me da solo un poco de contexto histórico. En los días de Cristo, los pastores se encontraban en el peldaño inferior de la escala social y compartían el mismo estatus poco envidiable que los recaudadores de impuestos y los barrenderos de estiércol. Durante la época de los patriarcas, el pastoreo era una ocupación noble. Cuando las 12 tribus de Israel emigraron a Egipto, se encontraron con un estilo de vida extraño para ellos. Los egipcios eran agricultores. Como agricultores despreciaban el pastoreo porque las ovejas y las cabras significaban la muerte para los cultivos. Durante los 400 años que los israelitas estuvieron en Egipto, los egipcios perjudicaron la actitud de los israelitas hacia el pastoreo. ¿Tiene sentido? Pastorear era algo noble al principio. Y luego los israelitas van a Egipto y los egipcios cambian su forma de pensar sobre los pastores. Así que aquí estamos en una ladera tranquila en las afueras de Belén. Estos pastores se ocupan de sus propios asuntos, están haciendo lo suyo, están cuidando las ovejas, son marginados, están sucios, son toscos. Y estos hombres son los elegidos para escuchar por primera vez sobre el nacimiento del Salvador. Lucas dice que de repente apareció un ángel del Señor. Y no solo apareció, sino que apareció entre ellos y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Ni siquiera creo que puede formarme una imagen adecuada en mi cabeza de cómo se veía eso. ¿Cómo es el resplandor de la gloria del Señor? ¿Qué se siente eso? No tengo idea. No puedo esperar para descubrirlo. Y por supuesto, estos pastores responden con la tradicional respuesta al ver al ángel con terror. Están asustados, ¿vale? También creo que voy a hacer esa pregunta a los ángeles, o los ángeles alguna vez lo hicieron a esa pregunta a Dios. ¿Por qué todos están asustados? ¿Podemos cambiar la forma en que hacemos esto? Cada vez que hago esto, la gente se asusta. La segura respuesta tradicional de terror, lo entiendo. Muy bien, el ángel los consuela, les da la buena noticia por primera vez. Lucas 2, 10 al 12, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. El ángel tranquiliza a los pastores y les dice que no tienen por qué temer. De hecho, el ángel interrumpe el silencio y la oscuridad para entregarles la mejor noticia jamás dada, el mensaje del Evangelio a estos humildes hombres en medio de un campo rodeado de ovejas. Y no solo buenas noticias para ellos,
buenas noticias para todas las personas, para todas las personas. Y amo la forma en que Dios obra, amo la forma en que Dios obra. Creo que Él eligió a estos pastores, a estos marginados de la sociedad, para ser los destinatarios de esta buena noticia, para demostrar ese mismo punto. Este bebé, este Salvador, no vino solo para los ricos, los privilegiados, los conectados, sino que vino para todas las personas. Los pastores luego reciben una descripción muy específica de este Mesías nacido en la ciudad de David. Estará envuelto en tiras de tela, pañales, ¿vale? Bueno, eso no es inusual, ¿verdad? Esa no es una descripción inusual de ver a un bebé recién nacido envuelto en tela. Luego continúa, y el bebé estará acostado en un pesebre, ¿ok? Eso lo acota un poco. No un Moisés, no una cuna. Encontrarás al bebé envuelto en una tela y acostado en un comedero. También se limita un poco donde los pastores podrían buscar a este bebé. Este bebé obviamente no estaba en una casa o posada, estaba en un lugar diferente, en lugar donde se guardaba y alimentaba a los animales, y en ese punto no tengo duda de que los pastores estaban muy intrigados. Pero en ese caso de que necesitaran más estímulo, a un ángel se le unen muchos más. Versículos 13 y 14, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. De la nada, la ladera cobra vida con una gran hueste de ángeles y todos alaban a Dios. Los ángeles saben lo que acaba de pasar. Saben que ha llegado el momento de que Jesús comience a realizar el plan del Padre y no pueden evitar alabarlo. El texto dice que aparecen los ejércitos del cielo y entonces, ¿qué anuncia este ejército? Están anunciando la paz. Un ejército anunciando la paz. Un bebé nacido para traer paz al mundo para quienes lleguen a conocerlo. ¡Qué mensaje tan increíble! Ahora piensa en cómo se ve realmente esta escena. La parte más baja de la sociedad rodeada por los grandes ángeles del cielo. Una ladera oscura iluminada por el resplandor de la gloria del Señor. Y lo mejor de esto es que nadie más lo sabe. Nadie más, pero este grupo de pastores tienen alguna pista de que el mundo acaba de cambiar para siempre. ¡Qué honor se les concedió a estos hombres! Estos pastores eran de una clase humilde, sucia, despreciada y rechazada por la sociedad. Despreciada y rechazada. ¿Te suena familiar a ti? Isaías 53, Jesús es escrito con estas palabras. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios y Jesús son llamados pastores. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la imagen de un pastor se utiliza para describir al Señor. El Salmo 23, el más conocido, comienza con estas palabras: el Señor es mi pastor. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor en Juan 10. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¡Qué maravilloso! Que a los pastores se les dio el honor de escuchar el mensaje del Evangelio primero y luego vemos en los siguientes versículos difundir esa noticia. Versículos 15 al 18. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea, encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Entonces los ángeles salen de la ladera donde están los pastores, viendo cómo sus ovejas regresan a la oscuridad. El sonido de las ovejas se pueden escuchar de fondo. Tengo que creer que durante un minuto o dos nadie dice una palabra.
Los imagino parados en silencio, todavía tratando de entender lo que acaba de suceder, y de repente uno de ellos dice, wow, ¿cierto? Como si alguien tuviera que romper ese silencio. Y estoy seguro de que una vez que rompe el silencio, la conversación se retoma bastante rápido y deciden que lo único que les queda por hacer es ir a buscar a este niño. Y entonces se apresuran a llegar a la ciudad y ya encuentran a María, José y al bebé tal como los ángeles lo habían descrito. Pienso en lo que habrán estado pensando María y José. Vivieron todo este proceso del parto solos, en un pueblo que no era el suyo, en un lugar oscuro y sucio al lado de un comedero, y sobre el llanto del bebé, escuchar a los hombres acercándose. Luego se dan cuenta de que estos hombres son pastores, son parias, son ladrones. Y estoy seguro de que el radar protector de José se dispara. Pero luego me imagino los rostros de los pastores, llenos de asombro, llenos de una alegría abrumadora al ver a Jesús en ese pesebre, ese tipo de alegría que no puedes ocultar. Los imagino arrodillándose frente a Él, sabiendo que lo que dijeron los ángeles era verdad, que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Lo habían encontrado al Mesías tal como les fue dicho. También es fascinante entender que es muy probable que estos pastores fueran los encargados de criar corderos para ser usados en el sacrificio en el templo en Jerusalén. Esta zona de Belén, alrededor de Belén, las áreas aledañas fueron designadas para la crianza de ovejas para ese propósito. Piensa en eso. Los hombres encargados de criar corderos para ser ofrecidos en sacrificio en el templo son los mismos hombres que serán los primeros en arrodillarse ante el Cordero de Dios enviado a morir por los pecados del mundo. ¿No te encanta cómo obra Dios? Entonces los pastores hacen su visita, les presentan sus respetos y ¿qué hacen luego? Versículo 17, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Estos pastores están tan asombrados, tan entusiasmados, están tan llenos de asombro que no pueden evitar difundir la noticia y comparten el mensaje del Evangelio no solo a unas pocas personas, sino que Lucas escribe que los comparten con todos. Esto probablemente se volvió bastante molesto en el pueblo. A esas alturas, compartir esa noticia con todos y todos los que la escuchan quedan asombrados. Quedan asombrados. ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo no podría ser? Pero la reacción de María es muy diferente a la de los pastores y a la de quienes escuchan la historia. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. La respuesta de María es dejar todo esto a un lado. Ella entiende que tiene un trabajo que hacer. Ahora tiene que ser madre de este niño. Afrontar esta gran responsabilidad con todo lo que implica y con una tranquila dignidad. La respuesta de María es reflexionar y orar. Allí también hay una gran lección para nosotros. Lucas luego termina esta escena en el versículo 20 diciendo, los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Es hora de que los pastores regresen a su trabajo, de regreso a sus ovejas. Sus ovejas probablemente se preguntaban, ¿qué pasó con estos tipos? Estos no son los mismos muchachos. Pero es hora de que regresen a trabajar. Sus vidas cambian para siempre. Continúan glorificando y alabando a Dios por lo que habían presenciado, glorificándolo por enviar un Salvador largamente deseado, alabándolo por un mensaje de paz, agradeciéndole por permitirle ser una pequeña parte de esta increíble historia.
Todos conocemos estos versos, los hemos escuchado muchas veces. Entonces, ¿cómo se aplican a nosotros hoy estos conocidos pasajes de las Escrituras? ¿Qué lecciones podemos aprender e implementar a través del estudio de esta escena familiar y de las personas que encontramos en él? Empecemos con María y José. ¿Qué podemos aprender de María y José? Podemos aprender a perseverar. Su viaje de Nazaret a Belén hubiera sido un viaje difícil. A eso se le suma el hecho de que María está embarazada, lo que lo hace mucho más difícil. Sin embargo, perseveraron, hicieron el viaje. Cuando Dios está en algo, la perseverancia vale la pena. Cuando Dios está en algo, nunca te esfuerzas por lograrlo en vano. Él siempre está ahí contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios te ha encomendado algo, ¿lo cumples? ¿O te rendirás ante el primer encuentro con dificultades? En ningún momento las Escrituras dicen que cuando aceptamos a Cristo, nuestras vidas serán fáciles. De hecho, probablemente deberíamos esperar lo contrario. Deberíamos esperar ser perseguidos. Deberíamos esperar ser atacados. Podemos esperar que se burlen de nuestra fe. Jesús lo sufrió. ¿Por qué deberíamos esperar menos? El mundo en el que vivimos se está volviendo más hostil al cristianismo y no creo que esto vaya a cambiar pronto. De hecho, creo que empeorará. Necesitamos ser un pueblo de perseverancia, confiando en que Dios nos ayudará a superar cualquier dificultad, no importa lo que nos enfrentemos. Hay una canción, Otro en el fuego. Me encanta la canción. Mi letra favorita, mi línea favorita de la canción es esta. Cuánto la alegría en cada batalla, porque sé que ahí es donde estarás. Cuento la alegría en cada batalla, porque sé que ahí estarás. Busca a Dios en las luchas y persevera con su fuerza. Yendo de la mano con esa perseverancia podemos aprender fe y a medida que aprendemos fe ayuda a nuestra perseverancia. Recuerden que tanto María como José fueron visitados por un ángel y le contaron del plan de Dios. Sabían que iba a suceder, sabían que Dios los iba a bendecir con este niño, pero todavía hacía falta fe para que continuaran, para confiar cuando las cosas empezaran a volverse locas. Cuando todos los cabos estaban llenos y cuando María está empezando a ponerse de parto, cuando no hay nadie que la ayude y cuando está oscuro y están solos. Es durante nuestros momentos más difíciles cuando la fe más importa y es durante nuestros momentos más difíciles cuando nuestra fe crece más. Cuando confiamos en que Dios nos sacará adelante y Él lo hace. Cuando la vida nos golpea, tenemos una mala racha, ¿no? Todavía confiamos, todavía tenemos fe en que Dios nos ayudará. Nos apoyamos aún más en Él durante esos momentos, porque deberíamos. Es durante nuestros momentos más desafiantes que debemos apoyarnos en Dios, colocándonos bajo sus alas de protección. Y cuando lo hagamos, nuestra fe crecerá. Seremos renovados, confiados en que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. ¿Qué pasa con los pastores? ¿Qué podemos aprender de los pastores? Les quito dos cosas a los pastores. Primero, es interesante notar que los ángeles nunca les dicen específicamente a los pastores que deben ir a buscar al bebé. Solo dan una descripción. Describen lo que es este bebé, cómo se verá, dónde estará ubicado. Nunca le dicen, y ahora irás a buscarlo. Los pastores son llevados por su propia maravilla, su propia fascinación ante la noticia de este Mesías recién nacido. No pueden evitar ir a buscar a este niño. Cuando venimos a Cristo por primera vez, estoy seguro de que estamos entusiasmados, queremos aprender, queremos buscar, queremos leer, estudiar, asimilar todo, llegar a conocer a nuestro Señor tanto como podemos. La pregunta es la siguiente. ¿Todavía estás lleno de ese mismo tipo de asombro y fascinación? ¿Todavía intentas aprender, buscar, leer y estudiar? ¿Sigues intentando conocer a tu Señor tanto como puedes? Primera de Crónicas 16:11. Busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente.
Y segundo, igualmente importante, le estamos contando a todos acerca de este increíble Salvador que conocemos. Los pastores salieron del pesebre e inmediatamente comenzaron a contarles a todos acerca de Jesús. Saben, las personas en nuestras vidas acerca de Jesús, y si no, ¿por qué no se lo decimos? Sabemos mucho más que los pastores. Sabemos cómo termina la historia y no podemos quedarnos con eso, porque sabemos al final de la historia. Deberíamos estar compartiendo el mensaje de salvación con la misma emoción, el mismo entusiasmo con que lo hicieron los pastores. Publicamos lo que hicimos para la cena en las redes sociales. Veo las publicaciones, lo sé, ¿no? Algunos de ustedes preparan buena comida, lo diré, pero no compartimos la comida que nos alimentará por la eternidad, no compartimos la palabra de Dios, no le contamos a la gente lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús nos dice en la Gran Comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer, enseñándoles la palabra. Nos desafío a ser un pueblo que se emocione por hablar de Dios, se emocione como lo estaban los pastores cuando salieron del pesebre y no podían dejar de hablar de lo que habían encontrado, que se emocionen de ver a la gente conocer más y más del Señor. Por último, llegamos a Los Ángeles. ¿Qué podemos aprender de Los Ángeles? Creo que lo más importante de Los Ángeles y quizás lo más importante de toda esta escritura es el hecho de que Jesús vino por ti. En medio de este campo oscuro, escucha lo que el ángel les dice a los pastores. Les traigo una buena noticia de gran alegría que será para todas las personas, no para algunas personas, no para la mayoría de las personas, sino para todas las personas. Eso te incluye a ti. Dios no envió a su Hijo a vivir y morir por un grupo selecto. Jesús vino para que Dios pudiera reconciliar a toda su creación a sí mismo mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. El hecho de que la noticia de la llegada del Mesías fuera dada primero a un grupo de pastores debería darnos una gran esperanza. Los pastores, los marginados de la sociedad, los pecadores marginados, los ladrones, los desconfiados y los aislados, y Dios los elige para revelarles esta gran obra. Y no solo revelarla, sino que los elige para que sean los primeros en ir a contar a otros lo que ha sucedido, a contar la maravillosa, poderosa e increíble noticia. Hoy, en el pueblo de David, os ha nacido un Salvador, a ti, a ti, a ti. Él es el Cristo, el Señor. Es mi esperanza, mi oración, que recuerdes durante esta temporada navideña la maravilla, la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesús. Que recuerdes que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa tu estatus, tus ingresos, tu apariencia, no importa quién seas o lo que hayas hecho, Cristo nació para ti, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Feliz Navidad para ti. Oremos. Padre Dios, te alabamos y te damos gracias por este maravilloso evento, Señor, que podemos recordar el nacimiento de tu Hijo Jesucristo y recordar por qué. Recordar por qué lo enviaste aquí, Señor. Fue con un solo propósito. Lo enviaste aquí para nosotros podamos reconciliarnos contigo. Y por eso, Señor, te alabamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la Navidad. Y Padre, esta mañana pensamos en los que no te conocen. Y Señor, puede haber alguien aquí esta mañana, en este momento, que no te conoce.
Y por eso esta mañana quiero hacer una oración. Si estás buscando a Dios, si quieres encontrarlo hoy, si quieres invitarlo a tu vida, si quieres arrepentirte de tus pecados, si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces simplemente haz esta oración conmigo. Puedes orar en silencio en tu corazón. Dios escucha tu corazón. Si estás aquí esta mañana y te has desviado, has retrocedido, si quieres volver a comprometerte, eleva esta oración esta mañana. Padre Dios, soy un pecador. Necesito desesperadamente un Salvador. Entiendo que no puedo hacer esto solo y esta mañana reconozco el hecho de que enviaste a tu Hijo Jesús a este lugar por una razón y fue para morir en una cruz y tomar mi lugar. Y acepto ese pago. Me arrepiento de mis pecados y acepto ese pago, esa sangre derramada en esa cruz por mi pecado. Gracias, Jesús, por pagar esa pena por mí. Y me esforzaré por vivir una vida a partir de este momento que traiga honor y gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.